Buenos días a las personas que nos acompañan en el foro virtual titulado Análisis de las propuestas sobre niñez y adolescencia de los candidatos a la presidencia 2022-2026 en la segunda ronda electoral. Para la Universidad Nacional, desde la política institucional de niñez y adolescencia, es un gusto ofrecer este espacio de diálogo, de reflexión, de análisis de las propuestas políticas de niñez y adolescencia en los planes de gobierno de los dos partidos que se disputan la presidencia en la segunda ronda electoral. La Comisión de Política de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional considera primordial la visibilización del tema de niñez y adolescencia, dado que Costa Rica requiere consolidar propuestas integrales para que ambas etapas de la vida eh, reciban la atención que requieren, porque sabemos que si la atención infantil no se hace bien, se paga caro en términos de rezago en el desarrollo personal y de la sociedad en su conjunto. La evidencia científica nos ha mostrado y nos ha llamado la atención hacia la necesidad de una oportuna y una calidad de atención en los primeros años de la vida, y que esta tiene un efecto potente a largo plazo. Por lo tanto, hay una necesidad impostergable como país de tomar medidas inmediatas para el presente y para el futuro de nuestra sociedad. Por otra parte, a raíz de la pandemia, hemos visto las consecuencias en diversos ámbitos de la sociedad, ¿verdad? En los grupos con mayor afectación y vulneración de sus derechos, ¿verdad? A los niños, niñas y adolescentes, porque se han visto limitados sus necesidades básicas en las áreas del desarrollo, como por ejemplo en la salud, en la recreación y principalmente en la educación y en algunas otras áreas. Por lo tanto, tenemos tareas pendientes como país que hace urgente analizar las propuestas que tienen plasmadas en sus planes de gobierno los dos candidatos a la segunda ronda presidencial. Para abordar este tema nos acompañan como expositores don Rolando Barrantes Pereira, don Pablo Chaverri Chávez, ambos académicos del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia, ININA, de la Universidad Nacional, y la señora presidenta ejecutiva de Defensa de los Niños Internacional, doña Virginia Murillo. En este momento quiero presentarles también a la señora rectora adjunta para que nos dé la bienvenida oficial a este videoforo, doña Marianela Rojas, quien también forma parte de la Comisión de Política Institucional de Niñez y Adolescencia. Nos honra esta mañana con su presencia. Doña Marianela, adelante. Bueno, muchas gracias, Marianela. Y bueno, primero darles la muy bienvenida a doña Virginia. Doña Virginia, muchísimas gracias por acompañar a estos colegas, a nosotros aquí en la Universidad Nacional para discutir sobre este tema. Y desde luego a don Rolando, a Pablo, a Marianela, académicos que tienen un gran compromiso definitivamente por esta reto y este lindo proyecto institucional, y desde luego a todas las personas que están, que se enlazaron en este evento. Quizás a manera de introducción, pues sin duda alguna decir que la Rectoría Adjunta tiene pues el honor de poder coordinar, porque así lo dispuso el Consejo Universitario, solicita a la Rectoría Adjunta de la Universidad Nacional que sea esta instancia la responsable de promover a nivel institucional las políticas de niñez y adolescencia. Y desde luego que con el gran compromiso, pero sobre todo con la fortuna de poder contar con esta comisión institucional que ya hemos trabajado en la propuesta de un plan de trabajo, pues sin duda alguna la universidad tiene un gran compromiso, no solamente a lo interno de la universidad, sino también a nivel nacional con la sociedad costarricense, de que la educación pública superior, y en este caso en particular la Universidad Nacional, pueda aportar como corresponde, como se debe a la defensa de los niños y adolescentes de nuestro país, de la región, y hasta donde la Universidad Nacional tenga posibilidad de llegar, más allá de nuestras fronteras. Entonces, pues, de verdad que es muy grato para mí ya conocer o poder participar a partir del liderazgo de esta comisión adscrita a la Rectoría Adjunta de estas temáticas que sin duda alguna, este tema en particular tiene una gran
una gran trascendencia, una gran importancia, porque estamos desde luego a las puertas de conocer, ¿verdad? Un nuevo gobierno y sin duda alguna, pues la Universidad Nacional no se cansará y promoverá en todos los espacios posibles la defensa de esta población en nuestra sociedad. Y quizás para eso, pues quiero compartir con ustedes una reflexión que muy linda, pues nos ayuda a construir don Pablo Chaverri para el marco de este evento. Dice que la actual pandemia no afecta a todas las personas de igual manera, pues hay grupos y personas más vulnerables que otros. Uno de estos grupos es el de niños, niñas y adolescentes, quienes han visto afectadas sus vidas de forma muy fuerte, pues necesidades básicas en su desarrollo, tales como la salud en general, la salud mental, la socialización, la recreación, la educación, la satisfacción de necesidades básicas, la protección contra todas las formas de violencia y la promoción en su desarrollo integral. Se han visto perjudicadas sensiblemente en una etapa crítica de la vida que sienta las bases sobre las que se montarán los futuros desarrollos en cada una de estas personas. Costa Rica es un país con un perfil demográfico tendiente a una menor natalidad combinada con una alta esperanza de vida, lo que moviliza su estructura hacia el envejecimiento poblacional, de manera que nunca como hoy se volvió tan crucial para toda la sociedad atender lo que pasa en la base de su pirámide poblacional, pues la evidencia científica muestra que la intención integral adecuada, oportuna y de calidad en los primeros años de vida tiene un efecto potente a largo plazo, así como la desatención, el maltrato y el abandono tienen efectos destructivos a largo plazo que son perjudiciales para toda la sociedad. Pese a estos avances del conocimiento, Costa Rica no ha logrado consolidar una oferta integral de atención a toda la etapa de niñez y adolescencia. Y allí donde la atención infantil no se hace bien, se paga caro en términos de rezagos en el desarrollo personal y de la sociedad en su conjunto. Además, Costa Rica mantiene su Sistema Nacional de Protección Integral, el SNPI, desarticulado y débil, con lo cual la capacidad institucional de dar respuesta a los derechos y las necesidades de las personas menores de edad se ve perjudicada. Así que valga este espacio precisamente para poder promover el análisis y la reflexión sobre las propuestas de políticas de niñez y adolescencia en los planes de gobierno de los dos partidos que llegarán ahora a la segunda ronda en los próximos días y que pues será el gobierno de turno que corresponda para el 2022 y en el 2026. Así que de verdad, compañeros, espero que esta sea una actividad de mayor profundidad de discusión, ¿verdad? Y de promover precisamente estas alianzas para asegurar el bienestar de esta población de nuestra sociedad. Muchísimas gracias de verdad por este compromiso y por este trabajo. Muchas gracias, doña Marianela. Definitivamente la premisa, de este foro es hacer manifiesto el compromiso de la Universidad Nacional con la niñez, con la adolescencia que vive en Costa Rica. Muchísimas gracias por sus palabras. A continuación les explicaré un poco la dinámica que vamos a seguir durante el videoforo para la organización del tiempo, ¿verdad? Y para que ustedes conozcan la metodología que vamos a seguir con respecto a las preguntas. En primer lugar, nuestros expositores disponen de 20 minutos para cada presentación, para sus reflexiones y análisis. Se procederá a abrir un periodo de preguntas al final de las 3 intervenciones, para lo que les pido, por favor, que utilicen el chat para realizar sus preguntas. Tenemos también la posibilidad de recibir sus comentarios y sus preguntas, ¿verdad? En la casilla de preguntas y respuestas. Vamos a hacer una preselección de las mismas y vamos a agruparlas de manera que podamos abarcar la mayoría de las preguntas e inquietudes que ustedes nos manifiesten.
Sin más preámbulo, procedo a presentar las calidades de nuestro primer expositor. Don Rolando Barrantes Pereira es licenciado en Ciencias Políticas y máster en Administración de Proyectos. Se ha desempeñado como asesor en la Asamblea Legislativa de Costa Rica en temas de control político y comisiones parlamentarias, y desde agosto del 2018 labora como académico en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, enfocándose en ámbitos como el análisis y desarrollo de políticas públicas orientadas a las personas menores de edad, la investigación en factores que inciden en la motivación por el aprendizaje, la promoción del derecho de la participación de los niños, niñas y adolescentes, y también ha colaborado en un estudio de toma de decisiones en niños y niñas de preescolar, entre otros. Adicionalmente, ha sido expositor en diversas temáticas propias de su especialidad, como políticas públicas, comunicación política, desarrollo de proyectos de ley y otros. Cedo la palabra al máster Barrantes para que proceda con su presentación. Muchas gracias, Marianela. Voy a proceder a compartir pantalla. Bien, yo les voy a realizar un mapeo general acerca de las principales propuestas en el área de niñez y adolescencia que los dos partidos políticos que disputan la presidencia de la República han elaborado en sus planes de gobierno. ¿Cuál fue la metodología para desarrollar esta revisión? Evidentemente, bueno, se hizo una revisión completa de los planes de gobierno. Vale destacar que ninguno de los dos planes tiene un apartado particular referente al tema de niñez y adolescencia, por lo que se tuvo que hacer una revisión integral de cada uno de los dos planes para ir identificando en qué áreas particulares se abordaba la temática de niñez y adolescencia. Posteriormente, identificadas estos postulados particulares, se procedió a hacer una clasificación por categoría de análisis que pronto vamos a entrar a ver más en detalle. Primero que todo vamos a presentar los postulados del Partido Progreso Social Democrático y su candidato presidencial Rodrigo Chávez Robles y sus dos candidatos a la vicepresidencia Estefan Brunner y María Denise Munir. Bien, en el área de seguridad podemos ver que hay un único elemento que se desarrolla de manera muy general. Sin embargo, fue importante incluirlo aquí por la siguiente razón. Este postulado dice fortalecer la seguridad comunitaria, personal y familiar. ¿Por qué se decidió incluir particularmente este postulado que, si bien es cierto, es muy general, indirectamente aborda el tema de niñez y adolescencia desde la construcción de una convivencia sana a nivel comunal y también desde la prevención del delito que se realiza desde la base comunal? Entrando a lo que es el apartado de educación, podemos destacar lo que es fomentar la educación en ciencia, tecnología y matemáticas, así como en habilidades blandas y educación financiera. El tema del STEM y las tecnologías es uno de los temas más abordados en el apartado de educación en estos planes de gobierno. Adicionalmente, se buscan alianzas estratégicas a nivel internacional con organizaciones como Khan Academy. Esta organización en particular es una organización de aprendizaje en línea a nivel internacional, enfocada en personas menores de edad de nivel escolar y colegial, y particularmente enfocada en las áreas de humanidades, economía y ciencias. Otro de los postulados muy importantes que podemos identificar en este plan de gobierno es el establecimiento del bilingüismo como algo obligatorio y también el impulso de la actualización profesional del cuerpo docente para que desarrolle competencias para la formación de habilidades de las personas estudiantes. Adicionalmente, en educación, este plan de gobierno propone una reorientación de la política pública educativa en tres ejes específicos. El primer eje se denomina temática, que es incorporar contenidos enfocados especialmente en educación técnica, en lo que es el fomento del pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. El segundo de estos postulados es titulado como propósito y propone educar para el futuro mediante la formación de diversas capacidades que permitan a las personas desarrollarse y adaptarse en contextos cada vez más dinámicos y cambiantes. Finalmente, el tercero de estos postulados propone el énfasis en edades tempranas. Aquí se establecen una serie de lineamientos para desarrollar la habilidad en temas sociales, emocionales, comunicación digital, creatividad y trabajo en equipo de las personas estudiantes. En temas de salud vemos un único postulado muy general también, al igual que vimos en el postulado de seguridad,
que dice impulsar la medicina preventiva y la promoción de la salud. ¿Por qué razón se incluyó este postulado? Porque indirectamente trata de la prevención y la promoción de buenos hábitos de salud para combatir enfermedades como la diabetes, como la obesidad o como la hipertensión. Y como bien sabemos, estas tres enfermedades, especialmente lo que es la obesidad, ha incidido de manera muy negativa en las personas estudiantes en nuestro país, por lo que consideramos que es un elemento importante que está contemplado en este plan de gobierno. Seguidamente, la última área que abordamos en este plan se titula Cultura, Deporte y Recreación. Aquí podemos ver algunas de las manifestaciones en este plan, que son mantener aportes a las escuelas para que sean promotores de artistas con programas de estudio gratuitos, el impulso de eventos artísticos nacionales y regionales, el desarrollo de espacios para la práctica del deporte, la actividad física y la recreación con oportunidades de accesibilidad, y el fortalecimiento de la iniciativa de Juegos Deportivos Nacionales. Seguidamente vamos a pasar a analizar algunos de los postulados del Partido Liberación Nacional y su candidato José María Figueres Olsen, y sus dos personas candidatas a las vicepresidencias, Álvaro Ramírez Bogantes y Laura Cristina Arguedas Mejía. Como primer postulado tenemos el tema de salud. Aquí trata también dos temas un poco generales, sin embargo, incluyen de manera indirecta a lo que es la población de niños, niñas y adolescentes. El primero es garantizar el acceso a servicios de salud sin distingo de su región de procedencia, grupo de edad o condiciones particulares de cada persona. Y también impulsar la promoción de la salud, muy en la línea de lo que vimos en el anterior plan de gobierno, que es básicamente impulsar estilos de vida saludable para combatir una serie de enfermedades. En seguridad tenemos fortalecer las respuestas interinstitucionales para atender y sancionar lo que sería el tema de violencia en perjuicio de las niñas y las mujeres, con un enfoque integral, interseccional y pertinente a sus realidades y necesidades. En el tema de protección integral, aquí vamos a ver un poco lo que son los lineamientos, los planes, las acciones y las políticas desarrolladas para garantizar los derechos de las personas menores de edad. Aquí tenemos 4 postulados. El primero de ellos es la creación del Consejo de Comisionados Presidenciales de Derechos Humanos y del mecanismo de monitoreo y de protección de derechos humanos. Estos dos instrumentos básicamente tienen como función lo que es observar cómo se trata el tema de derechos humanos en Costa Rica y a la vez evaluar cuáles son las estrategias para abordar los diversos elementos que contemplan la protección y garantía de derechos. Seguidamente tenemos un programa nacional de seguridad nutricional para garantizar que las personas menores de edad en situación de pobreza reciban los nutrientes que su organismo requiere. A su vez se propone una profunda revisión de la legislación vigente para tratar de observar cuáles elementos están faltantes y hacer una reestructuración de esta legislación. Seguidamente, se propone el establecimiento de un piso económico familiar. Este piso económico es básicamente una renta mínima que se le trasladaría a cada una de las familias que no tengan un número determinado de ingresos mensuales. Y se toca especialmente el tema de las familias con niños o niñas, por lo que tratamos de visibilizarlo aquí en esta diapositiva. Bien, en lo que es el tema particular de educación, vemos cómo se reitera también lo que es el impulso del dominio inglés como una segunda lengua, ¿verdad? También algo importante que es dotar a las aulas de personal en educación, promoviendo la accesibilidad, ¿verdad? Y un tema muy importante que llamó particularmente la atención es que se aborda la temática de pueblos indígenas, donde se trata de fomentar el aprendizaje en deportes, en arte, en ciencias, en tecnología, y por supuesto lo que es fortalecer la infraestructura de las aulas y mediante el fortalecimiento de equipo y esquemas de atención para la situación de violencia. También en el tema de educación vemos cómo se propone el fomento en el uso de tecnologías de la información en el aula y ahí también ir introduciendo algunos recursos metodológicos que fomenten un poco más la participación de las personas estudiantes y el trabajo en equipo. También se denota la modernización de los colegios técnicos profesionales, especialmente en el tema de cobertura y oferta educativa, la incorporación en el espacio del aula de metodologías lúdicas y metodologías de aprender haciendo, la promoción de habilidades y técnicas para el estudio
y la creación y puesta en práctica de un modelo de escuela para padres y madres, de manera que se puedan convertir en agentes que colaboren en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas. Finalmente, en el tema de cultura, deporte y recreación, tenemos el impulso de la disciplina de las artes marciales para las personas con discapacidad, el fomento y fortalecimiento del deporte paralímpico y deporte adaptado, los programas de formación cultural y artística y fomento del emprendimiento cultural a través del Ministerio de Cultura y Juventud y en articulación especial con otras entidades. Y también, algo reiterativo, ajustar los ciclos deportivos de los Juegos Deportivos Estudiantiles, Juegos Deportivos Nacionales y los 151 Juegos Deportivos Universitarios, de tal manera que se vean como un proceso generacional de captación de públicos jóvenes que van pasando etapas de su desarrollo personal y profesional. Bien, a manera de conclusiones, podemos ver cómo respecto al área de seguridad es notorio cómo se promueve su fortalecimiento desde el plano comunal, personal, familiar e institucional, haciendo un especial énfasis en lo que es la prevención del delito y la atención de la violencia. En lo referente a la protección integral, se hace un énfasis especial en lo que es fortalecer la Red Nacional de Cuidado, mejorar la nutrición de las personas menores de edad y hacer una exhaustiva revisión de la legislación vigente para identificar vacíos en el reconocimiento de derechos de las personas menores de edad. Adicionalmente, en el área de educación, son notorias las propuestas para dar un impulso a la educación en ciencia y tecnología, fortalecer el bilingüismo, el desarrollo de habilidades y el fortalecimiento del cuerpo docente. En materia de salud, se propone el impulso a la medicina preventiva y a la promoción de la salud como los dos elementos básicos y principales. Y en lo que respecta al área de deporte, cultura y recreación, se visualiza en los planes de gobierno la intención de impulsar la formación cultural y artística, el fortalecimiento de los Juegos Deportivos Nacionales estudiantiles y la generación de espacios para la práctica del deporte. Finalmente, a manera de algunas conclusiones un poco más globales, podemos determinar mediante este análisis que el eje de derechos más abordado en los planes de gobierno es el eje de educación, que contempla acciones desde la primera infancia hasta la adolescencia. Los ejes de salud y seguridad se abordan de una manera muy general, como pudimos ver en la presentación, sin referencias particulares por grupo etario, y no se identifican esfuerzos específicos en ninguno de los dos planes de gobierno por fortalecer instancias como el Patronato Nacional de la Infancia, el Sistema Nacional de Protección o el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Esa sería la presentación, Marianela y compañeros. Muchísimas gracias, Rolando, por Mucho gusto. su presentación. Procederíamos entonces a presentar a doña Virginia Murillo, que nos hará también un análisis del recorrido que Rolando nos acaba de presentar sobre los planes de gobierno. Doña Virginia cuenta con 29 años. Con 29 años de experiencia profesional en el campo de derechos de los niños, el desarrollo humano y local. Tiene una amplia experiencia en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y con órganos de tratados y sistemas regionales y nacionales de protección de los derechos humanos. Fue experta independiente del Alto Comisionado de Derechos Humanos a través de su participación y presidencia con fondos de Naciones Unidas. También presidió la Coalición Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Defensa de Derechos. Fue vicepresidenta del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y vicepresidenta de DNI de las Américas. Editora de revistas de derechos del niño, consultora internacional y regional sobre diálogos sociales y políticos, fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades. Además, doña Virginia es socióloga de formación, máster en desarrollo local y máster en pedagogía Montessori y coaching de educación socioemocional. Ha cursado laboratorios intensivos sobre violencia comunitaria y cambio organizacional. Un gran currículum y una gran experiencia en temas de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Doña Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un reconocimiento a la UNA por generar este espacio de análisis tan importante para el país y para lo que estamos, ¿no? Sobre todo
poner a los niños, niñas y adolescentes en el centro de la discusión es fundamental. Y quizás es lo que más ausencia siente uno al analizar los planes de gobierno. Yo creo que ya Rolando hizo un excelente mapeo y puso sobre la mesa una serie de elementos que no quiero redundar, pero sí quiero tal vez como reforzar algunas ideas que él plantea y mensajes que él deja sobre la mesa. Yo quiero mencionar que nosotros desde DNI y bueno, en este último, en este contexto de esta campaña electoral, hemos venido trabajando con el núcleo de trabajo en violencias, pero hemos venido ya haciendo análisis de los diferentes gobiernos y planes de gobierno y partidos políticos desde hace varias campañas electorales y se han combinado con diálogos directos con ellos, con agendas que hemos puesto para que ellos firmen en contexto electoral, pero que posteriormente a la hora de las llegadas no se pueden. Y en este contexto actual, sí me gustaría mencionar que con el núcleo, en la primera ronda hicimos, el núcleo de trabajo en violencia es una instancia de trabajo sobre el tema de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes que es multisectorial y interinstitucional. Entonces, y también participa gente de la Asamblea Legislativa. Entonces hemos tenido un trabajo muy rico de diálogo con los partidos políticos y los candidatos y cabe señalar que en este caso, porque estamos analizando estos dos, hubo sí varias reuniones de acercamiento con Liberación Nacional, en las cuales uno de ellos fue con el candidato y luego con el equipo técnico, y luego no hubo posibilidad de reunirse con el candidato del Partido Progreso Social Democrático y aún ahora seguimos a la espera, ¿no? Nosotros hicimos un esfuerzo conjunto de hacer un análisis y así como plantea Rolando, nos gustaría, digamos, mencionar un poquito cuál fue algunas consideraciones generales y luego cuál fueron algunos de los temas o preguntas generadoras que nosotros tratamos de buscar dentro de esos planes de gobierno para poder darnos una mirada general con respecto a en qué situación van a estar los niños, niñas y adolescentes en el próximo gobierno, ¿no? Y sobre todo de cara a estos dos partidos. Entonces, algunas consideraciones generales, ¿verdad? Efectivamente, preocupa que el tema de niñez y adolescencia hay como una tendencia, ¿verdad? Que nosotros hemos visto en los diferentes análisis de los planes de gobierno, es que la niñez y la adolescencia no es una prioridad, ¿verdad? Y tampoco está en el centro de las agendas y como dice Rolando, no hay un capítulo específico sobre niñez y adolescencia, entonces uno tiene que ver todos los documentos a fin de encontrar de manera desordenada, digamos, a los niños. Y eso es como también un poco complejo porque eso no significa que sea prioridad y por eso está en todos lados, sino es dispersa, digamos, la respuesta, pese que uno ve como efectivamente algunos acentos como es la educación, pero que también, ojo, que ha habido una presión muy fuerte y una incidencia, una acción de incidencia política muy fuerte y movilizadora y un llamado del Estado de la Educación para el tema de la respuesta a la emergencia educativa que por lo menos ha tenido algún eco en los dos planes de gobierno, ¿no? Y uno ve que hay algún intento de respuesta a esta dramática situación educativa que están viviendo los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica. Luego, bueno, llama la atención, digamos, de que efectivamente no son prioridad, siendo que representan 1.300.000 personas que viven en Costa Rica y que no es un dato menor, sino que son casi si no me equivoco, un 34% de la población total, ¿verdad? Entonces, es una población importante, una población relevante y una población que de no invertirse hoy, hay repercusiones para todos, no solo para ellos en el hoy y en el futuro, ¿verdad? Entonces,
También hay totalmente, no sé si se puede decir así, pero da como una sensación de un desconocimiento general de la niñez y la adolescencia y de la situación. Realmente preocupa, si bien hay enunciados importantes, algunos más desarrollados que otros, la niñez y la adolescencia no es suficiente, digamos, los problemas que están afectando los derechos y las vidas de los niños, niñas y adolescentes son muy serios, hay muchas causas estructurales y no hay respuestas a gran parte de esas problemáticas y entonces es insuficiente y eso es lo que preocupa y esperamos que esto sea dentro de estos planes de gobierno, pero que haya un poco más apertura a la hora de a quien le corresponda ya asumir el gobierno y atender, digamos, las situaciones que realmente están enfrentando. Y ahí nos preocupa mucho lo que terminaba diciendo Rolando con respecto, que fue es la última pregunta de nuestro análisis, que si mencionaban al patronato y el Sistema Nacional de Protección, totalmente ausente, y a partir de ahí uno ya puede imaginarse, digamos, esa respuesta desarticulada de una respuesta integral que ha costado mucho y muchos años de esfuerzo concretar y consolidar y a las puertas de una política pública de niñez y adolescencia. Digamos así como unas palabras iniciales, ¿no? Luego nosotros, para ya entrar un poquito más en ver algunos temas, y ahí a Marianela le pido que luego que me diga con respecto al tiempo, por favor. Nosotros hicimos una serie de preguntas que nos parecía interesante conocer, ¿verdad? Desde cuántas veces se citan a los niños, niñas y adolescentes. Y esto me parece interesante porque además vamos a ver un acento que sobre todo en el Partido de Liberación Nacional, pero también lo toca el Partido Progreso Social Democrático, que tiene que ver con las niñas, con las adolescentes mujeres, con las mujeres adultas, ¿verdad? Que llama la atención el acento que hacen, sobre todo sobre hacia dónde se quiere llegar con esto, ¿no? Luego es la prioridad que se le da frente a los otros temas, ¿verdad? Si hablan sobre inversión en niñez y adolescencia, cuál es la propuesta concreta en materia de niñez y adolescencia tienen, qué temas se relaciona, ¿verdad? Porque hay temas que son, que abordan de alguna manera o impactan de alguna manera a los niños y a su desarrollo o que afectan. Luego, cómo aborda el tema de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, que es un tema que a nosotros nos interesa desde el núcleo y desde DNI saber, sobre todo por la gran complejidad de las violencias que están afectando diariamente a los niños, niñas y adolescentes, cómo abordan la pobreza, la exclusión y la desigualdad social, cómo promueven la participación y bueno, como les mencionaba, si hablan del Patronato Nacional de la Infancia y en los planes de gobierno del Sistema Nacional de Protección, siendo que el patronato es la instancia rectora y siendo que el Sistema Nacional pues es la plataforma de articular y dar respuesta organizada de las políticas y los programas, ¿verdad? Entonces, de manera así también general, bueno, el tema de cuántas veces citan a los niños, niñas y adolescentes es un dato interesante. Entonces, el Partido del Gobierno de Liberación Nacional, bueno, cita 15 veces a los niños, a las niñas 20 veces y a los adolescentes 2 veces. Y bueno, obviamente tanto en los dos preocupa, siendo que los adolescentes han sido tradicionalmente una de las poblaciones con mayor abandono que han tenido las políticas públicas y los programas, ¿verdad? Y la inversión, ni qué decir. Y el plan de gobierno del Partido Progreso Social Democrático menciona a los niños 11 veces, a las niñas 2 veces y a los adolescentes 2 veces. Y aquí tal vez señalar, tal vez porque en el plan, plan de gobierno del Partido Progreso Social Democrático, los enunciados son más generales. Puede ser que haya sido adrede, ¿verdad? Digamos que ellos no hayan querido desarrollar o porque no tenían claro todavía qué podía hacer, o entonces uno no termina a veces de visualizar la totalidad de la acción que quieren responder.
Con respecto al tema de la inversión en niñez y adolescencia, bueno, aquí efectivamente Liberación Nacional habla un poco al respecto, pero sobre todo llama, digamos, a la necesidad de mantener o garantizar un buen nivel de financiamiento de la red de cuidado, a garantizar un presupuesto, a aumentar el presupuesto, pero bueno, no especifican específicamente cuánto, ¿verdad? En cuánto van a trabajarlo. Y el Partido Socialdemócrata, Progreso Social Democrático, menciona, digamos, que la educación representa un costo creciente que se requiere una nivelación de la inversión que permite fortalecer la educación en las edades tempranas, ¿verdad? Entonces, esto es un tema no menor, ¿verdad? Porque todos los que estamos en el sector de niñez y adolescencia y que venimos trabajando con esto, hemos visto año con año cómo la niñez y la adolescencia se le ha venido quitando presupuesto, cómo los programas sociales han venido siendo afectados, cómo el patronato se le ha ido quitando presupuesto y cómo las organizaciones que trabajan directamente con los niños, niñas y adolescentes, ya sea en espacios cerrados o en espacios abiertos o en el hábitat de desarrollo de los niños, están totalmente colapsadas, ¿verdad? Por la falta de presupuesto. Y el año entrante hay un gran desafío que aquí no mencionan en ningún momento cómo lo van a hacer. Tenemos el reto de que a mitad de año las instituciones de atención, cosa que me llama mucho la atención, la atención que le dan a la red de cuidado y el tema de desarrollo infantil, porque no abordan el tema de la atención integral de los niños, niñas y adolescentes y qué van a hacer con el montón de niños que van a quedar fuera sin atención a partir de mitad de año por falta de presupuesto, ¿verdad? Entonces, son esas cosas que uno ve que hay unos planteamientos y unos enunciados generales, a veces como pinceladas, pero que no están acordes a la realidad. Bueno, no es suficiente lo que plantean si no van a dar una respuesta a la inversión, si el patronato no va a tener el presupuesto adecuado y los centros de atención residenciales y los de diurnos vayan a poder funcionar a lo largo del año, ¿verdad? Y muchos de los programas de las organizaciones van a estar cerrados, ¿verdad? Entonces ahí uno ve como esa lejanía, digamos, al tema de la realidad del contexto país. Efectivamente, como Rolando, y aquí no voy a mencionar mucho, pero tal vez hacer un par de observaciones, digamos, cuestiones que me han llamado la pena, me han llamado la atención. Ellos han mencionado, digamos, para mi gusto, es un poquito como de todo, ¿verdad? Efectivamente, la educación es un tema importante para los dos, la red de cuidado, también el tema de las tecnologías y la alfabetización, también, ¿verdad? El tema el deporte, ¿verdad? Que efectivamente eso es muy importante, pero de nuevo se queda corto, ¿verdad? Con respecto a los problemas y a las respuestas estructurales que requieren las poblaciones, ¿verdad? Me parece, además, hay cuestiones, digamos, interesantes que plantean los dos partidos, ¿verdad? Que podría rescatarse y potenciarse y también llama un poco la atención, ¿verdad? El acento también que dan a esa nueva corriente de insertar, digamos, efectivamente toda esta lógica de la metodología, el modelo STEAM, ¿verdad? Donde responde, digamos, a un nuevo modelo de mercado y el tema de la obligatoriedad del inglés, ¿verdad? Y elementos interesantes tienen que ver con la inclusión de los niños en la ley indígena, que bueno, que es un paso, pero que también los niños indígenas requieren, digamos, una respuesta también mucho más integral. Y ahí me llama un poco la atención algunos términos, digamos, que utilizan, por ejemplo, en el caso del Partido Social, de Progreso Social Democrático, cuando en su página 43 del plan, ellos utilizan mucho el tema nuestros niños, ¿verdad? Pero que además, no solo por el tema de
porque eso es muy del mundo adulto, ¿verdad? Pensar que los niños son parte de su posesión. Pero me llama la atención eso porque el tema está totalmente de los dos, ¿verdad? Ausente la población migrante, la población refugiada, sabiendo de que cada vez tenemos más, están llegando más, hay que dar que la diversidad de la población en Costa Rica es muy amplia, que los niños, niñas y adolescentes son un grupo heterogéneo, ¿verdad? Diverso, que tienen los mismos derechos, pero que hay que responder a esa diversidad y atender a esos diferentes contextos. Pero me preocupa cuando se utilizan en un plan de gobierno la palabra nuestros niños, porque no sé si están hablando solo de las costarricenses o si estamos pensando en esa diversidad y en esa diversidad que incluye también a la población migrante. Esto lo digo porque ya hemos vivido otras épocas cuando se responde sobre necesidades de personas migrantes y se dice no, 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 primero los niños costarricenses y después los demás, ¿verdad? Entonces, y ahí pues es un serio problema de inclusión y de integración de esa población y sobre todo de responder a lo que la convención misma nos dice en cuanto a que los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos y que los estados tienen la obligatoriedad de responder dentro de su jurisdicción, es decir, aunque los niños están aquí, tienen que responder de la misma manera, ¿no? Luego, bueno, hay otros temas, ¿verdad?, interesantes, en donde ellos plantean y que se interrelacionan, ¿verdad? Entonces plantean otros aspectos como el acceso a la vivienda, la conectividad universal, la brecha digital, ¿verdad?, el tema del medio ambiente, que tienen relación directa con los niños, niñas y adolescentes o que de alguna manera les va a impactar, ¿verdad? Me llama mucho la atención y lo veo con buenos ojos el hecho de que en el programa de Liberación Nacional es mucho más evidente el discurso de promoción y protección de los derechos humanos y en el otro pues está un poco más ausente, pero que puede ser por esa falta, digamos, de desarrollo, ¿verdad? De los temas, digamos, del Partido Progreso Social Democrático, igualmente hay dos cosas que me llaman la atención, que tiene que ver, por ejemplo, cuando habla de, bueno, los dos hablan mucho de participación ciudadana, de seguridad ciudadana, y esa cultura de empatía, ¿verdad? Y de darle responsabilidad a la gente. Ahí, bueno, es un poco un arma de doble filo, pero digamos, en el Partido Progreso Social Democrático me parece interesante, digamos, ese planteamiento, si ese planteamiento está enfocado a un modelo de gobernanza, en donde participan todos bajo unas reglas claras y donde la gente se le comienza a dar un poco de poder en la toma de decisiones, pero se les consulta, ¿verdad? Y se les hace un trabajo, digamos, mucho más inclusivo de involucrarlos. Pero me preocupa también en ese discurso, porque ese discurso puede ser peligroso si lo que quiere es delegar responsabilidades que le competen solo el Estado, sobre todo porque la garantía de los derechos humanos es del Estado y el Estado tiene que garantizarlos, y ese juego un poco de ceder poder, ¿verdad? Puede decir, bueno, yo involucro, pero entonces no me responsabilizo de las cosas que yo como Estado tengo que hacer. Eso es un elemento. Y el otro elemento que también me preocupa, que se habla constantemente del tema del medio ambiente, me parece muy sesgado lo que se propone con respecto al medio ambiente, sobre todo porque estamos en una situación de crisis climática muy fuerte que está impactando y que está afectando a los niños, niñas y adolescentes y las expectativas de vida también les va a ser mucho más difícil. Pero de nuevo ahí entonces hablan del embellecimiento de los parques y entonces que la gente tiene que participar, pero bueno, en primer lugar hay que dar los parques, ¿verdad? Porque lo que hemos tenido el problema es que no hay parques. Este gobierno, con el patronato y las municipalidades han hecho un esfuerzo de poner algunos parques infantiles y eso ha sido muy bueno,
Pero uno de los grandes problemas que tenemos es que se les cierran los parques a los niños y se les cierran con llave y no los dejan entrar porque las personas tienen miedo a los adolescentes y entonces al final se habla de embellecer parques, pero no se trabaja en esa cultura de cómo el espacio abierto, público, es de todos y los niños, niñas, adolescentes pueden realmente hacer disfrute de ellos. Entonces se habla mucho de deportes, se habla mucho de artes, los dos, ¿verdad? Se habla mucho de estos espacios, pero la accesibilidad de estos ha sido tradicionalmente negada a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, con respecto, y yo creo que ya tengo que ir cerrando, porque me parece que ya casi se me va yendo el tiempo, ¿cómo abordan los temas de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes? Uno, digamos específicamente hacia los niños, niñas y adolescentes, el Partido Social, Progreso Social Democrático, nosotros no vimos que lo mencionara. Y el Partido de Liberación Nacional habla de algunas cosas relacionadas con la población indígena, se habla mucho el tema de la criminalidad, se habla mucho el tema de la seguridad ciudadana, se habla mucho de la violencia de género, que eso no lo dije antes, que me llamó la atención, que hay un énfasis, además de la educación, el tema de las mujeres, pero mucho desde la mujer adulta, se mencionan las niñas y adolescentes, pero bastante difuso. Y luego aquí también parece que la violencia va más enfocada hacia la violencia de género, pero realmente no hay un enfoque dirigido a las personas menores de edad, lo cual es muy preocupante y desde el núcleo de trabajo en violencias nos llama mucho la atención y nos preocupa de sobremanera, sabiendo los índices de violencia tan dramáticos que están en el país y las situaciones que están viviendo los niños que requieren unas respuestas inmediatas y realmente es bastante ausente, digamos, en los dos planes de gobierno. Otro tema que nos preocupa, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema pobreza y exclusión social. Digamos que de alguna manera lo abordan, digamos, con pocos términos de exclusión y desigualdad, en pocas ocasiones, por ejemplo, en Progreso Social Democrático, tocan algunos temas que tienen que ver con costos y bienes de canasta básica, con títulos de propiedad, con mejora de focalización de programas. En el caso del Partido de Liberación Nacional, reconoce un poco, sí reconoce el aumento de la pobreza, de exclusión y desigualdad social, pero ninguno habla de ponerle frente y cara a atender y eliminar la pobreza, las condiciones de pobreza en niños, niñas y adolescentes. Y aquí, pues me parece que es muy importante este tema porque, y preocupante porque los datos nos dicen que 1 de cada 3 niños en zonas urbanas viven en condición de pobreza y en zonas rurales es 1 de cada 2. Es decir, no es un tema menor. Los niños están en unas condiciones realmente de exclusión, de desigualdad, cada vez más grande la brecha y no hay respuestas a esto que son respuestas estructurales y que tienen que atenderse y que están vinculadas a algo que de alguna manera lo abordan, que tiene que ver el tema de la nutrición, como en todo este tema de salud alimentaria, pero no de una manera, digamos, fuerte y con un plan nacional contra la pobreza infantil, por ejemplo, y adolescente en Costa Rica tan necesario y que nosotros estaremos peleando y luchando por eso, como también por la ley nacional, una ley para prevenir y proteger toda forma de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Con respecto a los dos últimos puntos, que sería con respecto a la participación de niños, ¿verdad? Digamos, igualmente es bastante pobre, digamos, mucho centrado en esa lógica de participación ciudadana, la participación de los costarricenses, bueno, ahí de nuevo, costarricenses o los habitantes, ¿verdad? Siempre me preocupa mucho esa delimitación costarricense y no de los habitantes en Costa Rica, diciendo que Costa Rica además es un país pluricultural en estos momentos. Y en algunos momentos habla de la participación de las mujeres, acercar a las niñas y adolescentes a ese modelo de la metodología STEAM, más vinculado a las ciencias, ¿verdad? La tecnología, pero no necesariamente una propuesta específica en el tema. Y el Partido Progreso Social Democrático pues menciona la participación ciudadana de forma general, ¿verdad? Y nada con los niños. Y ahí nos preocupa por los esfuerzos que hemos estado tratando de hacer para que en Costa Rica haya una estrategia nacional
para promover la participación de niños, niñas y adolescentes y los avances que han habido, con muchas limitaciones y algunos ensayos frustrados, pero hay esfuerzos necesarios y los niños, niñas y adolescentes y los jóvenes, que es otro ausente en los planes de gobierno, la juventud totalmente, digamos, ausente. Y luego, bueno, obviamente la última que tenía que ver con el patronato y el sistema, como dije, ausentes también, y realmente preocupante porque, digamos, no se sabe uno si es que van a desmantelar eso o van a repensar una nueva institucionalidad o están pensando un nuevo sistema de protección o es que es tan obvio que van a seguir trabajando sobre lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, más o menos ahí algunas reflexiones y aportes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Virginia. Nuestro sincero agradecimiento por sus aportes en la construcción que estamos tratando de hacer de este tema, ¿verdad? De cara a la segunda ronda. Recordarle a nuestros participantes que pueden hacer sus comentarios y preguntas para luego poder presentarlas a nuestros expositores en el chat de preguntas o bien en el chat general. Ahora vamos a escuchar a nuestro último expositor y procedo a mencionar brevemente sus calidades profesionales. Pablo Chaverri Chávez es máster en Ciencias Cognitivas y licenciado en Trabajo Social. Se desempeña como investigador, extensionista y profesor en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia. Ha hecho investigación en muchos temas, principalmente en la toma de decisiones en el contexto social, en la promoción de la lectoescritura a través de la lectura compartida, adulto-niño. Además, es el coordinador de la Comisión de Política de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional. Se ha desempeñado como funcionario, profesor y consultor en diversas instituciones públicas, privadas, no gubernamentales, nacionales e internacionales. Cuenta con diversas publicaciones en temas relacionados con desarrollo social, políticas públicas, cognición social, intervención social y educación. Cedo la palabra a nuestro compañero Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Marianela, por la moderación. También a la compañera Virginia y a Rolando por sus muy interesantes intervenciones. Y bueno, también un agradecimiento muy especial a la compañera Cinia Castillo, que nos ha ayudado mucho para producir esta actividad que consideramos un aporte valioso de cara a la reflexión que se debe dar particularmente en un momento electoral. Bueno, voy a compartir una presentación que preparé. Vamos a ver, ok. Bueno, yo quisiera presentar, igual que el compañero y la compañera, ¿verdad? Un resumen, ¿verdad? De un análisis de las propuestas de los dos partidos en la segunda ronda electoral. Y para ello, en estos 20 minutos, quisiera referirme un poquito al contexto que tenemos en el ámbito de niñez y adolescencia. Luego, señalar algunas de las propuestas del Partido Liberación Nacional y luego del Partido Progreso Social Democrático. Algunas las mencionaron mis antecesores, otras no, entonces pues vamos a complementarnos un poco. Y finalmente dedicar un poquito más a un balance general y perspectivas de cara a lo que sería el próximo gobierno en materia de niñez y adolescencia. Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir es que una de estas dos propuestas políticas y programáticas va a ser la que va a gobernar el Poder Ejecutivo en Costa Rica durante los próximos 4 años, desde mayo próximo hasta abril de 2026. Costa Rica, como todos y todas sabemos, igual que toda nuestra región, está pues, en proceso de recuperación de una pandemia que por ya más de 2 años ha generado daños enormes en la sociedad, pero que no afecta a todo el mundo de la misma forma. Cuando llegan momentos de crisis, de emergencia, de enfermedad, de pandemia, como es el caso actual, esto no afecta de la misma forma a todas las personas, sino que
las afecta dependiendo de sus condiciones individuales y sus condiciones contextuales, siendo que las personas menores de edad son particularmente sensibles a las pérdidas de oportunidades y de apoyo, puesto que se encuentran en una etapa donde son más dependientes de ese entorno social que, por ejemplo, las personas adultas, ¿verdad? Y cuando esto ocurre masivamente, entonces tenemos que toda una nueva generación de una sociedad ve comprometidas las posibilidades de desarrollo pleno de sus capacidades a nivel individual, y eso va a incidir negativamente en el desarrollo social y económico de esa sociedad en su conjunto. Otro elemento que también ya se citaba antes, pero que me parece importantísimo reiterar, es el tema del cambio demográfico que está viviendo Costa Rica, que es un cambio muy, muy pronunciado, que se caracteriza por una tendencia a la baja en las tasas de natalidad y fertilidad, al mismo tiempo que una esperanza de vida que ya supera los 80 años de vida al nacer. Esta combinación de alta esperanza de vida y baja natalidad produce un movimiento estructural de envejecimiento en la población. Y esto tiene implicaciones muy profundas a nivel social y económico. Algunas muy evidentes son, por ejemplo, lo que tiene que ver con los sistemas de pensión y jubilación, que dependen, ¿verdad?, de cuántas personas están cotizando para fortalecer estos sistemas y qué va a pasar a futuro con estos sistemas. Cuando una estructura poblacional empieza a envejecer, entonces cada vez hay menos personas, digamos, cotizando para ese sistema y más personas dependiendo de los recursos de ese sistema. Entonces, si no se hacen reformas profundas, inteligentes, bien proyectadas, entonces esto puede poner en riesgo las pensiones y jubilaciones de toda una generación y en consecuencia comprometer muchísimo el bienestar de la sociedad en su conjunto también. A esto se añade que existen nuevos retos para una época como la del siglo XXI que genera muchas oportunidades, ciertamente, pero con altísimos niveles de exigencia que requieren entonces altas cuotas de preparación. Si estas nuevas generaciones van creciendo sin esas oportunidades, sin esas condiciones, sin esos servicios para desarrollar todas esas destrezas y habilidades que se les van a pedir en los próximos años, pues entonces esto no se puede desarrollar por arte de magia, ¿verdad? O ya cuando las personas se encuentran a las puertas de ingresar al mercado laboral, sino que esto se debe desarrollar, como bien demuestra la evidencia, desde los primeros años de vida, puesto que ahí es donde se sientan las bases de lo que se va a construir posteriormente. A esto se suma que Costa Rica, lamentablemente, en mi opinión, no ha logrado consolidar una oferta integral e integrada de toda la etapa de niñez y adolescencia, que atienda todas las esferas y todas las dimensiones del desarrollo humano, no solamente los aspectos sociales y económicos, sino también los aspectos psicológicos, los aspectos biológicos, los aspectos médicos, de manera tal que todas las necesidades y derechos estén cubiertos para que así la persona entonces pueda tener verdaderamente el conjunto de condiciones que necesita para poder desarrollar el máximo de sus capacidades y ahí sí podamos estar en condiciones de exigirle a las personas altos niveles de desempeño. Si no ofrecemos esas condiciones, ¿cómo pedir esos altos niveles de desempeño? Claramente, la evidencia científica demuestra que esto no es un asunto solamente de que el que quiere puede, o sea, un asunto solamente de voluntad individual. Es algo muy importante, pero va más allá de esa voluntad individual. Otro elemento que, como lo ha demostrado también investigación que hemos hecho en el INE y INA, es que nuestro Sistema Nacional de Protección Integral, aunque presenta una gran oportunidad como tal, sigue siendo débil y desarticulado, y mientras esto siga siendo así, no vamos a poder entonces consolidar toda una oferta integral e integradora de acciones a favor de los derechos y el desarrollo de las personas menores de edad y en consecuencia de toda la población. Recordemos que cuando trabajamos con las bases de una sociedad, estamos beneficiando a toda la sociedad. Otro elemento importante es que hay que reconocer, en mi opinión, que no hay forma de avanzar sólidamente en desarrollo humano y social sin una política robusta de niñez y adolescencia. Entonces me parece que la pregunta que se deriva de esto es saber si las dos candidaturas presidenciales
del Partido de Liberación Nacional y del Partido de Progreso Social Democrático poseen esta clase de oferta que, en mi opinión, no solo es necesaria, sino también urgente en nuestro país en la actualidad. Entonces, rápidamente revisemos algunos de los elementos de las propuestas de los dos partidos. Veamos el caso del Partido de Liberación Nacional. Algunos de los planteamientos son los siguientes: aumentar el logro educativo, fortalecer el financiamiento, los cupos y la universalidad en los próximos 20 años de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil, crear un programa nacional de seguridad nutricional que aborde tanto la parte de nutrientes como la parte del desarrollo de hábitos alimenticios saludables, incluir a la niñez en la ley indígena, dar mayores oportunidades para la niñez en materia de aprendizaje de arte, deporte, ciencia, tecnología, emprendimiento, habilidades blandas, manejo de emociones, entre otros. Atraer a niñas a las áreas STEAM. STEAM significa, son las siglas en inglés, de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Recientemente se agregó la A de arte, ¿verdad? Algunos solamente mencionan STEM sin la A, o sea, excluyen el área artística, que se ha visto muy importante para el desarrollo de la creatividad y la innovación, que son elementos clave en el desarrollo de cualquier país y de cualquier economía. También garantizar presupuesto de becas, transporte y alimentación estudiantil, universalización de la educación de primera infancia en los primeros 7 años de vida, reestructurando las redes de cuidados en SINAI, Red Cuido, guarderías y hogares, atención a jóvenes que no estudian ni trabajan, modernizar el modelo de atención de personas con necesidades educativas especiales, docentes y estudiantes alfabetizados digitalmente, enseñanza del idioma inglés, promover la educación física desde la primera infancia y nivel primario, atención de la violencia hacia niñas e indígenas. Sin embargo, no se menciona al resto de la población menor de edad. No se menciona nada tampoco sobre la participación de niños, niñas y adolescentes, y tampoco se menciona al PANI ni al Sistema Nacional de Protección Integral. Pasemos ahora a revisar brevemente también las propuestas principales del Partido Progreso Social Democrático en materia de niñez y adolescencia. Un primer elemento es que proponen que cada niño y niña cuente con un dispositivo electrónico con conexión a Internet. Profundizar y ampliar la red de cuidado, abrir una cuenta bancaria a cada costarricense mayor de 12 años, educación bilingüe obligatoria en todas las escuelas y colegios del país, desarrollar habilidades tecnológicas, sociales y emocionales, así como habilidades cognitivas superiores, y, cito textualmente, restando relevancia a las habilidades manuales y físicas, según se plantea en la página 43 de este plan. Preparar para entornos de incertidumbre y cambio como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación digital, eficiencia, orden, creatividad, innovación, inteligencia emocional, comunicación asertiva y resiliencia. También plantean nivelar la inversión que permita fortalecer la educación en las edades tempranas, extender la jornada preescolar en al menos de 7 de la mañana a 12 meridiano o 1 de la tarde, que la sensibilización y la empatía se cultive desde la más temprana edad. No se menciona tampoco la atención de la violencia contra niñas y niños, tampoco se menciona nada sobre la participación de niños, niñas y adolescentes, y no se menciona, como ya lo decía Virginia, ni una sola vez al PANI ni al Sistema Nacional de Protección Integral en ninguno de los dos programas. Entonces, luego de estas menciones, quisiera hacer un balance general y anotar algunas de mis perspectivas personales con respecto a estas dos propuestas en este ámbito. Bueno, como ya se dijo antes, ¿verdad? Ninguno de los dos partidos tiene un capítulo o sección específico en sus planes para las personas menores de edad, ni tampoco para las personas jóvenes. Y tampoco hay una diferenciación por grupos etarios en la estructura de ambos planes. Esto, en mi opinión, sugiere que ninguno de los dos partidos tomó en cuenta el ciclo de vida como un eje articulador y transversal para desarrollar sus propuestas de gobierno. Y esta perspectiva del ciclo de la vida me parece particularmente importante porque reconoce a los seres humanos como seres históricos. Lo que cada uno de nosotros y nosotras somos hoy no es el arte de magia o simplemente el producto de mis decisiones meramente individuales, sino que es un producto histórico y cultural también, que se va construyendo a través de la vida, desde el periodo de gestación, la primera infancia, intermedia, adolescente, juventud, adultez, adultez mayor y fallecimiento. Todas esas etapas son importantísimas, pero lo que pasa en cada una de ellas depende de lo que haya ocurrido en las etapas anteriores. Entonces, si queremos impulsar de forma sólida y robusta
el progreso social, económico, cultural, político de una sociedad, deberíamos reconocer que esto pasa por necesariamente el desarrollo individual, las oportunidades y las condiciones para desarrollar el máximo y lo mejor de las capacidades personales, y que esto debe ser entendido como un proceso histórico. Entonces, por eso considero que el hecho de que no parezca haber esta visión histórica y transversal en estos programas constituye, en mi opinión, una debilidad. Otro elemento es que el tema de niñez y adolescencia parece concentrarse fundamentalmente en los temas de educación y cuidado, pero sin desarrollarse la idea de protección ni desarrollo integral que depende de muchas otras áreas. A veces, después de la lectura de ambos planes, queda la sensación de que la principal obligación que se visualiza en ambos es el tema de la educación, y una educación que privilegia sobre todo los aspectos técnicos, aunque, debo decirlo, sí se menciona en ambos planes la educación socioemocional, o en lo que se conoce también como habilidades blandas. Sin embargo, el conjunto de los derechos de las personas menores de edad reconocidos por Costa Rica va más allá de solamente estas dos áreas, y que requiere que se desarrollen todos los aspectos del crecimiento y el desarrollo humano para que una persona pueda alcanzar su máximo potencial. Esto es a lo que nos referimos con una oferta integral e integradora. Es decir, que reconoce que el desarrollo de una persona es multidimensional y no ocurre solamente en estas dos áreas de educación y cuidado, sino que requiere de un conjunto de condiciones, de apuntalamientos, de apoyos en diversas áreas, como las que aquí ya se han mencionado, que son fundamentales y que se requieren unas a otras para que una persona pueda crecer y desarrollarse. Es decir, se requieren todos los derechos en su máximo nivel de disfrute y no solamente algunos de ellos. Otro elemento destacable es que no hay propuestas en materia de violencia, salud mental ni participación de personas menores de edad. Y como sabemos, esta pandemia, como lo han referido diferentes instituciones e informes técnicos y de investigación, la pandemia ha aumentado los niveles de violencia, de problemas de salud mental, y ha restringido las posibilidades de participación de las personas menores de edad en momentos sumamente delicados de su desarrollo. Entonces preocupa que los partidos no tengan esto en su radar, puesto que no lo mencionan en sus planes. Otro elemento que llama la atención es que no se mencione ni una sola vez la rectoría institucional sectorial en el ámbito de niñez y adolescencia, que corresponde, como sabemos, al Patronato Nacional de la Infancia, el PANI, y al SNPI, al Sistema Nacional de Protección Integral. Ambos son cuerpos institucionales fundamentales para que cualquier política en el ámbito de niñez y adolescencia y desarrollo humano pueda ser exitosa. Necesitamos instituciones robustas, sólidas, eficientes y eficaces. Sin esto no será posible ir muy lejos. Y llama la atención entonces que no se las mencione ni una sola vez en ambos programas. Otro elemento es que las propuestas planteadas requieren presupuesto. Cada una de las propuestas y promesas inclusive que se hacen, qué sé yo, por ejemplo, esta de convertirnos en un país bilingüe y declarar la educación obligatoria, no requiere solamente de un decreto, de una ley, requiere de un presupuesto robusto, ¿verdad? Imagínense todo lo que implicaría tener una educación bilingüe de calidad, ¿verdad? Si no tenemos un cuerpo docente bilingüe, ¿verdad? Esto, digamos, tomará 2 líneas en una página de un documento, pero hacerlo es un proceso altamente complejo y demandante, ¿verdad? Como lo han revelado, por ejemplo, algunas pruebas aplicadas a docentes del idioma inglés, muchos de ellos no pasan pruebas estandarizadas de dominio de la lengua. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo se puede enseñar una lengua que no se domina? Creo que es de consenso que el idioma inglés es fundamental. Antes se veía como un plus, hoy se ve como un requisito para conseguir empleo, y es muy posible que en el futuro esto no solamente siga siendo así, sino que se fortalezca, y de que ya incluso se empiece a pedir una tercera lengua en un mundo ciertamente tendiente a niveles elevados de globalización, de la cual Costa Rica es parte integral,
de manera tal que el idioma de el manejo de otros idiomas, perdón, de alta demanda internacional es y será un elemento clave para la consecución de empleo, que no es insuficiente por sí solo, pero es una condición necesaria. Bueno, lograr esto requiere de una inversión grande de recursos y de toda una gestión y de un proceso de transformación importantísimo que no se visibiliza en estos planes y que en condiciones de restricción fiscal, como lo son los actuales, hace preguntarse si será que estamos frente a propuestas reales o más bien si estaremos frente a propuestas vacías de recursos que se convertirían eventualmente en declaraciones de buenas intenciones, pero no en propuestas robustas que cuentan con una viabilidad y factibilidad reales. Creo que esto debe ser desarrollado en más detalle para que se pueda entonces juzgar con más precisión si estamos ante propuestas que puedan ser realizables concretamente. Otro elemento es entonces preguntarnos con todo lo dicho si tiene alguno de estos dos candidatos una propuesta integral y robusta en niñez y adolescencia. En mi opinión es contundente y claro que ninguno de los dos partidos está presentando una oferta robusta en este ámbito. De manera tal que entonces, gane quien gane, en mi opinión, tendremos nuevamente, como lo es el actual, un gobierno donde las y los niños y las personas adolescentes no van a ser prioridad estratégica, lo cual debilita las bases del desarrollo nacional. Y como dije antes, en un país, además, con una tendencia demográfica hacia el envejecimiento, es decir, que está perdiendo una oportunidad histórica clave para generar un cambio social sostenible. Así las cosas, entonces, considero que seguiremos caminando como una especie de gigante con pies de barro, ¿verdad? Es decir, que es débil en su base. Imaginémonos este gigante como el pueblo costarricense en suma, ¿verdad? Un gigante compuesto por 5 millones de personas, pero que en su base demográfica, es decir, en las personas de menor edad, ¿verdad? Viene caminando en condiciones que no son las óptimas, que no son las adecuadas, y así creo que hay que decirlo claramente, no es posible que una sociedad desarrolle sus capacidades plenamente. Y si bien es cierto, Costa Rica en el pasado tomó decisiones sabias e importantes de inversión en seguridad social, desarrollo social, políticas sociales que son la base de nuestra relativa estabilidad social, ciertamente también hay que reconocer que esto se ha deteriorado en las últimas décadas y por eso Costa Rica es hoy, triste y lamentablemente, uno de los 10 países más desiguales del mundo. Entonces tenemos que, además, la evidencia científica reciente muestra que la atención integral adecuada y de calidad en los primeros años de vida tiene un efecto potente a largo plazo. Es decir, no estamos hablando de gasto en términos, digamos, de lo que pasa con los recursos, sino de inversión por el altísimo retorno que hay cuando los recursos se asignan adecuada e inteligentemente. Pero cuando esto no se hace, como ya se dijo antes, se paga muy caro, ¿verdad? Porque cuando ya una persona llega a su vida adulta y no tuvo las oportunidades de desarrollo, es ya más difícil, ¿verdad? Como la metáfora que algunos utilizan, es como la diferencia entre abrir una puerta automáticamente o una puerta giratoria, ¿verdad? O abrir una puerta de esas de cientos de kilos, tipo puerta de banco, ¿verdad? Que hay que hacer un enorme esfuerzo para abrirla. Sí se puede abrir, pero es mucho más difícil. Bueno, eso pasa cuando no se invierte en los primeros años de vida de forma oportuna, integral, adecuada e inteligente. Otro elemento, ya para ir terminando, si la desigualdad no se aborda desde las trayectorias vitales, como decíamos antes, con políticas progresivas, es decir, solidarias, es decir, que aborden de manera prioritaria las necesidades de las personas más vulnerables, es difícil que las actuales y grandes brechas cedan y por el contrario, es lamentable, pero es de esperar que éstas se ensanchen en los próximos años. En mi opinión, la conclusión es que en los próximos 4 años, considero, corresponderá al sector de organizaciones de atención y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes dar una lucha sociopolítica organizada para defender los presupuestos, las políticas y la inversión estratégica, integral, adecuada e inteligente
en las personas menores de edad como base del desarrollo humano de toda la sociedad en su conjunto. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por compartir con nosotros lo mucho de sus conocimientos y experiencias en el tema de políticas públicas. Tenemos algunas preguntas específicas para nuestros participantes. Quisiera que el compañero Rolando se refiera a partir de su experiencia en proyectos con participación con personas menores de edad acerca de este tema de la participación ciudadana, cómo debería estarse visualizando y cuáles son sus impresiones generales al respecto. Gracias, Marianela. Bueno, el tema de la participación ciudadana de personas menores de edad sin duda es algo medular para que puedan incidir realmente en la sociedad en su conjunto. En este caso me parece que, bueno, como ya denotaron los compañeros Pablo y Virginia, se nota una debilidad en este tema en ambos planes de gobierno. Es importante que las personas menores de edad tengan la capacidad para hacerse sentir, para hacer sentir su voz, de manera que puedan incidir y que sus posiciones sean tomadas en cuenta por los tomadores de decisiones para poder realmente atender los problemas que les afecten de manera directa, ¿verdad? Un ejemplo de esto que puede ser, bueno, yo he trabajado la parte de participación ciudadana en algunas escuelas, tanto en la parte rural como en la parte urbana. Es muy importante, por ejemplo, tanto en la familia como en los centros educativos, como en la comunidad, que ellos tengan las herramientas y que también las personas adultas tengan la conciencia necesaria para darles los espacios y los elementos necesarios para que ellos puedan hacer sentir esa voz. Por ejemplo, digamos, en una comunidad es importante que las áreas de juego, los parques infantiles, las plazas de fútbol, etcétera, sean construidas y sean diseñadas con la opinión de las personas menores de edad. ¿Por qué? Porque básicamente ellos en muchos casos van a ser los usuarios finales de estos espacios. Y como pudimos ver en ambos planes de gobierno, si bien es cierto el tema de la recreación y el deporte se toca de manera generalizada, no vemos en líneas generales cómo estos planes de gobierno van a proponer esa apertura y ese disfrute pleno de estos espacios, ¿verdad? Ese es solo uno de los elementos que pueden tomarse en cuenta en el tema de la participación. En la educación, en el espacio del aula, que el docente escuche a las personas estudiantes, puede incluso incluirlos en el desarrollo de alguna metodología participativa que también se toca de manera general en los planes de gobierno, pero tampoco sabemos cómo se va a materializar, ¿verdad? Entonces, estos son elementos que me van marcando cómo las personas menores de edad pueden incidir en elementos directos que les atañen de forma concreta. Muchísimas gracias, Rolando. Con respecto a este tema también, aunado más bien a este tema, doña Virginia nos comentaba que de alguna forma, ¿verdad? Hay una mirada un poco adultocentrista en los planes. Usted ponía el ejemplo de la recreación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos pensar que se está materializando esta mirada del adulto, ¿verdad? Y cómo podríamos incorporar entonces esos dos elementos de la participación con los planes de gobierno? Gracias. Bueno, yo creo que tal vez siguiendo el hilo de lo que estaba diciendo Rolando, ¿no? Que me parece muy acertado. Ahí tenemos dos conceptos, ¿no? Participación y ciudadanía. Y ahí quisiera tal vez como desagregar un poco porque ambos requieren de reconocimiento político, social y jurídico, ¿no? Por decirlo así. Primero, la persona para poder participar requiere que se les reconozca, entonces somos seres humanos, nacemos con derechos, pero no podemos ejercerlos si no hay una serie de condiciones y que además se van adquiriendo progresivamente, ¿verdad? Como lo decía antes Pablo. Pero aquí, y el tema de ciudadanía, digamos, y la participación no es un tema sencillo, ¿verdad? Requiere de condiciones, requiere de ese reconocimiento para que la persona pueda y que haya espacios necesarios y que se les tome en cuenta, digamos, con la seriedad que tienen, ¿verdad? Hay algunos esfuerzos, digamos, en el país hechos, pero muy desde la lógica de, son los mismos espacios adultos que se hacen para niños, ¿verdad? Entonces, los consejos participativos o los gobiernos estudiantiles, digamos, todos son como una lógica adulta, no tanto desde una lógica de más libre, más abierta, o desde pensar
cómo los niños y adolescentes quieren participar. Pero el otro tema está lo de la ciudadanía, ¿verdad? Digamos, el tema de la ciudadanía vista en Costa Rica y en muchos otros países se ha reconocido hasta el tema de la mayoría del voto electoral. Los niños, ¿por qué no son importantes para los partidos políticos? Porque no votan, porque no se organizan, no organizan sindicatos, porque no hacen huelgas, ¿verdad? Pero además, el tema de la ciudadanía, hay muchas personas, y sobre todo las personas que están en exclusión social, que ni siquiera se les puede llamar ciudadanos, no se les reconoce como ciudadanos, porque están totalmente al margen, están fuera de la protección social y de las políticas sociales, no tienen acceso al empleo, no tienen acceso a nada. Y de eso es un montón de gente. Esos ni siquiera son ciudadanos. Entonces la participación ciudadana comienza a hacerse pequeña y solo como quienes tienen ciertas posibilidades, reconocimiento y posibilidades de estar, ¿verdad? Y luego la participación que se hace, digamos, de participación ciudadana. Hoy yo estaba, antes de este evento, estaba dando una charla de participación de niños, niñas y adolescentes para un equipo de DNI, y yo les hablaba, digamos, de qué participación estamos hablando. Nos convocan a un proceso de política pública, por ejemplo, y en la publicación sale: sector sociedad civil participa activamente y ejerce su ciudadanía, no sé qué, todo se pone en la política pública, sello de que estuvimos. ¿Qué participamos? Un taller de 2 horas en una consulta. ¿Eso es participación ciudadana? No. Bueno, entonces repensemos, ¿verdad? Y repensemos con la gente. ¿Cómo la gente quiere participar en ese tema de gobernanza que yo decía, ¿verdad? ¿Qué significa una gobernanza? ¿Qué significa yo desde mi rol? Porque mucha gente también dice, ¿para qué me van a dar responsabilidades? No, hágalo usted, ¿verdad? Pero a los pues tampoco. Entonces estamos siempre en eso. Y los niños, niñas y adolescentes están pidiendo a gritos que se les tome en cuenta. Están pidiendo estar, pero estar para estar realmente, estar para aportar, estar para que lo que dicen, si uno ve las declaraciones que han hecho los chicos, a día de hoy son miles. ¿Qué de eso se les ha tomado en cuenta y qué de eso dice la política tal o el plan A, toma en cuenta todo esto que nos dicen los niños? Casi nada o nada. Entonces, ahí es un juego, digamos, de poder entre el adulto, entre la institucionalidad y entre los chicos. Entonces, creo que ahí tenemos muchísimo aprendizaje, y lo que da entonces mucho pesar es que la participación está invisible de niños, niñas y adolescentes, bastante invisible, y se toca. Parece es que por eso la participación ciudadana a mí me preocupó, porque en muchos casos se está delegándose la tarea del hacer a la persona. ¿Qué pasa con la dotación famosa de ¿cómo se llaman? Los códigos de las escuelas, ¿verdad? Se da un código, se activa una escuela, pero en una comunidad, ¿quién es el responsable de buscar la madera, el vidrio, las puertas, los pupitres? Casi que iba a buscar al docente, a la comunidad. No, ¿es eso la responsabilidad? Entonces, ahí de eso se habla de participación ciudadana. Yo creo que la obligación de un Estado es poner la escuela en condiciones, y la obligación de la ciudadanía es garantizar que la escuela participe y que los niños se animen, y la obligación de los padres es que los niños vayan a la escuela. Entonces, pero no es que la comunidad construya la escuela y que vea de qué manera busca que los niños tengan un pupitre digno. ¿Por qué? Pero eso es responsabilidad del Estado. Entonces yo creo que ahí es donde se está confundiendo ese tema de participación ciudadana, y se está convirtiendo en algo, tal vez no la palabra correcta, pero a veces hasta perversa, ¿no? Muchísimas gracias, doña Virginia y Rolando. Tenemos una pregunta aquí que nos solicita que si podemos ampliar el rol de las organizaciones sociales que, como garantes de derechos de las personas menores de edad, ¿cuáles serán los retos en los próximos 4 años? No sé cuál de ustedes quiere referirse a esta pregunta. Pablo, muy bien. Bueno, muchas gracias por esa pregunta tan importante. Precisamente yo cerré mi intervención haciendo referencia a el sector de organizaciones e instituciones públicas, privadas, no gubernamentales, en el ámbito de niñez y adolescencia. Me vienen a la memoria en este momento
otros escenarios de lucha, literalmente, ¿verdad? Por presupuesto. Recordemos que la Asamblea Legislativa anterior a la actual retiró el artículo que proveía de una fracción de impuestos para financiar al Patronato Nacional de la Infancia, lo cual debilita, ¿verdad? Un financiamiento que históricamente se ha incumplido. Además, debo decirlo porque así ha sido también en las dos legislaturas anteriores, los diputados del Partido Liberación Nacional han votado en casi todos los casos, salvo honrosas, pero muy pocas excepciones, para recortar fondos para inversiones en programas tales como plazas o códigos, como decía Virginia, en Sensinay, en Red de Cuido, en el Sistema Nacional de Educación Musical, el CINEM, ¿verdad? Y para financiar programas, proyectos y acciones dirigidas hacia niños, niñas y adolescentes. Y además, se le ha llamado, ¿verdad? Esto no solamente en este partido, sino en el ámbito político en general, en la clase política en general, se le ha llamado hacer bulto, ¿verdad? A contratar no burócratas, sino profesionales de atención integral, tales como pedagogos, terapeutas, orientadores, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, planificadores, promotores sociales, es decir, especialistas en diferentes aspectos y áreas del desarrollo social. Creo que no se ha entendido que muchos procesos no se van a llevar a cabo por sí solos y que las comunidades y las personas más vulnerables requieren apoyo. Pero no solo eso, sino que ese apoyo paga, esa inversión paga, porque hay buena evidencia. Tenemos ya poca, pero alguna en Costa Rica, alguna de esas la hemos producido en el INEINE y en otras instituciones, que demuestra que las intervenciones tempranas en niñez y adolescencia logran resultados muy positivos. Y una de las razones es que nunca en la vida, como en los primeros años de vida, es cuando tenemos mayor plasticidad neurocognitiva, es decir, cuando hay más posibilidades de hacer cambios. Es parecido como cuando el cemento está fresco o está seco, ¿verdad? Cuando está fresco, pues se puede manipular más fácilmente, ¿verdad? Cuando ya está seco, ya se cristaliza más y ya es más difícil hacer cambios. Sí se pueden hacer, pero son mucho más complicados. Nunca dejamos de aprender, claramente, pero ciertamente nunca, como en los primeros años de vida, tenemos esas oportunidades. Un ejemplo claro es, por ejemplo, y ahora lo mencionaba, el aprendizaje de una segunda lengua, ¿verdad? Cuando se aprende una segunda lengua antes de los 12, de los 15 años, es muchísimo más fluido, las personas la van a hablar muchísimo mejor si esa educación es adecuada, y si eso es ya más tardíamente, pues entonces es más difícil, ¿verdad? Muchos de nuestros niños y adolescentes pasan por una supuesta educación de una segunda lengua, pero no saben hablar, la verdad. Muchos de nosotros que pasamos por instituciones educativas públicas recibimos muchos años de inglés y no lo aprendimos allí, sino que tuvimos que hacerlo en otras instancias. Entonces creo que es hora ya también de que cuando hablamos de educación, dejemos de hablar solamente de acceso y matrícula y empecemos a hablar del gran tema olvidado en la discusión, que es el tema paradójicamente central de la educación, que es el nivel de aprendizaje, ¿verdad? Y es en el área en la que precisamente estamos más débiles, ¿verdad? Como lo demuestran las investigaciones sobre interacciones en el aula, y Marianela ha sido una de las autoras de esas importantísimas investigaciones en el contexto costarricense. Nuestros docentes en los aspectos normativos y socioemocionales de aula salen relativamente bien, pero cuando entramos a los aspectos instruccionales, de lenguaje, de modelación, que dependen críticamente del conocimiento del docente, ahí se nos viene abajo y muy abajo nuestro sistema educativo, lo cual es consistente con que, como lo ha reportado el informe del Estado de la Educación, un 75% de nuestros docentes dicen no leer por placer y un 50% dicen no sentirse preparados para implementar los programas de enseñanza del español. En estas condiciones no se puede desarrollar un país. En estas condiciones es donde los derechos de las personas menores de edad
se convierten en un saludo a la bandera. En mi opinión, y pues para no decir demasiado, tomar demasiado tiempo, en pocas palabras de lo que estamos hablando es que Costa Rica en la actualidad no se toma en serio el tema de niñez y adolescencia. Sin embargo, esto puede cambiar porque no siempre fue así. A finales del siglo XIX, en un contexto donde esto no se veía necesario, Costa Rica declara la educación gratuita, universal y obligatoria. Y esto creó una transformación social importantísima, que es la base de nuestra relativa estabilidad, paz social, progreso, indicadores sociales positivos y a las oportunidades de los que estamos aquí hablando en este momento, ¿verdad? Pero en un momento dado, como que olvidamos esto. Me parece que a partir sobre todo de la década de los 80, Costa Rica empieza a dejar de creer en el Estado social de derecho y empieza a permitir que esto se deteriore y se desmantele. Y hay muy buena evidencia de que esto es necesario. Es más, a quienes critican esto, siempre les pregunto lo mismo y nunca he logrado una sola respuesta en cientos de veces que he debatido sobre esto. Dígame un solo país, uno solo, que se haya desarrollado sin un Estado social robusto y sin una política social robusta. No existe, no existe, ¿verdad? Y si Costa Rica no entiende esto, y si el próximo gobierno, quede quien quede, no lo entiende, Costa Rica no va a avanzar de manera robusta hacia el siglo XXI en su desarrollo humano integral, y al contrario, se nos van a pasar facturas muy graves porque estamos, como lo ha dicho la gente del informe del Estado de la Educación, a las puertas de, cuidado, una nueva generación perdida, pero en un contexto donde ya no es como antes, ¿verdad? Que teníamos, digamos, mucha población menor de edad. Cada vez hay menos personas menores de edad en términos proporcionales, y eso, como dije, compromete la estructura demográfica de la sociedad. Entonces, en síntesis, o entendemos estos temas y la importancia crucial de la inversión en los primeros años, ya no como un tema de qué lindo los chiquitos o de lástima o de pobrecitos, sino como un tema estratégico de desarrollo nacional, o el país no va a dar saltos importantes en su desarrollo en general. Muchísimas gracias, Pablo. No sé si doña Virginia quisiera referir algo más o hablar. No, bueno, este tema de la sociedad civil, yo creo que tristemente venimos, cada vez que viene un gobierno uno dice, nos toca de nuevo hacer un trabajo pedagógico, un trabajo formativo, un trabajo de incidencia política. Cada vez es lo mismo porque Costa Rica tiene un grave problema de olvido, un grave problema todo empieza de cero, ¿verdad? Todos quieren poner su sello, y luego muy cortoplacista. Entonces tenemos todo un trabajo de hablar hay que hablar con las autoridades, con los jerarcas, saber a quién ponen, ver si ese se queda, ver si ese se mantiene. Digamos, los planes de gobierno son un norte, pero a veces uno ve que en la práctica hacen otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que estar jugando e incidiendo en esa oportunidad, digamos, que uno propone. El gran desafío, además de eso que tenemos, y sobre todo hay que tratar de defender la capacidad que, digamos, lo que se ha logrado. Costa Rica lo que no puede es retroceder más. Digo más porque está retrocediendo a pasos agigantados en la protección integral, en la respuesta, en el discurso, ¿verdad? Y vemos así cómo se va cayendo todo. Pero si todavía desmantelan el patronato, desmantelan el sistema, desmantelan porque no está visible, ¿verdad? Es terrible, entonces hay que tratar más bien de reforzar, pero no podemos caer más. Y lo otro es que tenemos que tener un discurso y un acuerdo más, del sector social, ¿verdad? Tenemos que construir y trabajar más de la mano. Entonces, estos esfuerzos con la academia, con las organizaciones, es muy importante, porque si bien todos tenemos una gran riqueza, pero si nos articulamos, si nos hablamos, si nos entendemos, podemos incidir mejor y transformar más. Entonces, yo creo que, y eso es un desafío, porque las organizaciones y la institucionalidad en general responde con la ideología costarricense del individualismo, ¿verdad? Todo el mundo tiene su nicho, y nos falta hacer movimiento social, ¿verdad? Digamos, un movimiento con un discurso más fuerte, con más análisis, ¿verdad? Con más propuesta, y eso es todo un desafío, pero bueno, ahí intentamos encaminarnos.
Sí, claro. Ustedes nos hablaban de ciertas carencias, insuficiencias, ¿verdad? En la mirada de estos planes de gobierno que definitivamente van a tener sus repercusiones si no hay, ¿verdad? Si no se hacen acompañar de un trabajo importante con la comunidad. Eh, Nos hablaban de presupuesto como una de esas carencias, ¿verdad? No sabemos qué tanto se va o no a presupuestar para niñez y adolescencia, tampoco se nota la claridad en el papel, en el rol fundamental que debería estar realizando el Patronato Nacional de la Infancia, el Sistema Nacional de Protección, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Y Pablo resumía todo esto, ¿verdad?, como la necesidad también de una política robusta en niñez y adolescencia. A mí me gustaría como que pudiéramos ahondar un poquito más en estos tres temas, ¿verdad?, de la política, de los presupuestos y de la inclusión tan importante del PANI, del Sistema Nacional de Protección, y del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Bueno, a mí me gustaría puntualizar algo importante, como recapitulando lo que dijo tanto Pablo como doña Virginia, tomando también en cuenta la pregunta que nos formulaban acerca de la sociedad civil, y es lo siguiente: todo el tema del abordaje de la protección integral, de la garantía de derechos de las personas menores de edad, no se debe ver como algo meramente institucional, como que le toca al PANI y todo el mundo se desentiende. Esto es un trabajo de todos en realidad, y cuando digo todos me refiero desde las familias, nosotros en la academia, la sociedad civil, y evidentemente en un rol preponderante está la institucionalidad, que ahí están las entidades que mencionaba Pablo: el PANI, el Sistema Nacional de Protección Integral, Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Y aquí entra el tema muy importante de los presupuestos. Hemos visto en los últimos años cómo sistemáticamente han venido sangrando el presupuesto público destinado a niñez y adolescencia, y eso es algo muy grave. Y es muy grave por lo siguiente: sobre todo en temas institucionales es muy complicado sostener ese engranaje de garantía y de protección sin un presupuesto sólido y sistemático. Si eso está débil, todo lo demás es muy probable que se venga abajo. Evidentemente, la sociedad civil organizada hace una labor muy loable, un esfuerzo enorme por tratar de ser un garantista en temas de derechos humanos, pero es importantísimo que esa institucionalidad, que tiene que recibir un presupuesto para sostenerse y para desarrollar sus labores particulares, se nutra de esos recursos. No podemos permitir que se siga más sangrando ese presupuesto, que se recorte sistemáticamente, que se destine a otras instancias que se creen más importantes, descubriendo la importancia que tiene la niñez y la adolescencia para este país. Entonces yo sí quería hacer como ese llamado a ese trabajo en conjunto, pero que a su vez ese trabajo tiene que ser apoyado de manera económica para que logre sostenerse en el tiempo y pueda realmente poder garantizar los derechos humanos de las personas menores de edad. Gracias, Rolando. No sé si Pablo o doña Virginia quieren referirse. Bueno, si quiero, sigo yo, también a modo de complementar lo ya dicho por los compañeros. A ver, estamos terminando una administración que ha hecho una propuesta de le tocó, por decirlo así, hacer una nueva política pública de niñez y adolescencia, porque terminaba la anterior. Y ahí como una reflexión, ¿verdad? Digamos, porque la anterior tenía un horizonte utopiquísimo de que los niños sean felices en 10 años, ¿no? Bueno, los niños, la felicidad, no sé qué felicidad estamos hablando, pero ha habido más bien al contrario, ¿verdad? Los niños, con ese discurso de la felicidad de Costa Rica tan arraigado. Pero, digamos, y no se cumplió, ¿verdad? Entonces, y ahora se está haciendo otra. No ha logrado, ha hecho un gran esfuerzo, pero no ha logrado dejar una política pública. Ha hecho un proceso de metodología, no sé, está haciendo una propuesta de estructura, pero se está haciendo un esfuerzo para ver de qué manera la nueva administración lo asume, ¿verdad? Ahí tenemos un desafío terrible, ¿verdad? Porque es una política de largo plazo, es necesario que haya una política pública para también elevar el tema de los niños, niñas y adolescentes con respuestas más universales, más integrales, ¿verdad? Digamos, de mayor alcance para que pueda realmente haber mejor inversión.
y es necesario pues, trabajar en eso y es necesario que se incluya, que sea una buena política y que partamos de la lección aprendida anterior, ¿verdad? Digamos, y ese tema de los aprendizajes, de lo que funcionó y no funcionó, Costa Rica no logra manejar eso, ¿verdad? Digamos, simplemente volvemos a hacer algo que reproduce algunos errores, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ser como muy abiertos y también aceptar que hubo errores y ver de qué manera se puede mejorar. Luego, el tema del presupuesto, hay el Comité de Derechos del Niño en el proceso de la elaboración de la Observación General 19, dice que no hay derechos sin inversión, ¿verdad? No hay derechos, digamos, los derechos humanos no es algo, son valores, pero no es algo abstracto, los derechos humanos se materializan y la gente los disfruta, los goza, los ejerce. Y para que eso haya, tiene que haber condiciones y tiene que haber una inversión para que las personas puedan tener disfrutar de ellos, ¿verdad? Y pueda hacer provecho de los mismos, ¿verdad? Pero cada vez más se le quita y se le quita y se le pellizca, comienza a pellizcarse por la lógica que hay de trabajar con caja única y de que este año vamos a ver si le doy aquí un poquito más y bueno, no hay como una criterios a veces lógicos, ¿verdad? Y hemos estado con el tema de la reforma, del mejoramiento de las finanzas públicas, pero que aunque sea en contextos de crisis, la misma observación general 19 dice que si se le quita, tiene que ser temporal, en el menor tiempo posible y en el menor impacto negativo posible, digamos. Y aquí se ha incumplido todo, ¿verdad? Además de que se incumple el tema que se ha dicho de que tiene que haber tanto porcentaje, que tiene que haberse esto, y bueno, cada vez se incumple, se incumple, que se incumple, ¿verdad? Entonces Costa Rica es como el niño, no me gusta utilizar ese concepto, es como la persona, voy a poner la persona mal portada siempre, ¿no? Pero digamos, efectivamente, ¿qué va a pasar con el presupuesto de niñez y adolescencia en este nuevo gobierno? En donde no sabemos, digamos, ahí ya lo vimos en los planes, es bastante pobre, digamos, el tema de la presupuestación. Y de nuevo, creo que nosotros hemos llegado tarde, nosotros hemos estado haciendo el lobby fuerte y peleándonos ahí, ¿verdad? Y levantando las pancartas y todo. Pero hemos llegado tarde, porque llegamos cuando se discute en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también, si queremos incidir en política pública y si queremos incidir en el tema de los presupuestos, tenemos que aprender cómo se hace la política pública, y Pablo nos puede decir mucho, ¿verdad? Tenemos que aprender cómo se hace la presupuestación y la observación general nos habla del ciclo de la presupuestación y de los momentos y los actores que están involucrados en la presupuestación. Así que tenemos que aprender de eso para poder incidir desde que se está definiendo todo eso, ¿verdad? Aún así, la lógica de la caja única hace que este ciclo de presupuestación se quiebre en algún momento, ¿verdad? Pero hay momentos, ¿verdad?, que han sido muy difíciles y muy frustrantes porque se ve que se disminuye constantemente lo que se les da a los niños. Y al finalmente, bueno, todos nosotros somos, digamos, herramientas necesarias para el sistema y somos, sin nosotros, ¿verdad? Digamos, ¿qué pasaría si no existiera sociedad civil? El gobierno no puede atender toda esta problemática. ¿Qué pasaría si no hubiese la academia, ¿verdad? No puede. Digamos, todos somos necesarios, ¿verdad? Somos las patas necesarias para una gran mesa. Sin embargo, cada vez nos quitan y cada vez los problemas son mayores, ¿verdad? Entonces, creo que no hay como esa claridad, ¿verdad? Y hay algo que decía Pablo que me parece muy importante, en esa preocupación, efectivamente, atienden la educación, atienden el tema de desarrollo integral a través de la red de cuidado, digamos, que es muy importante y hace un trabajo súper interesante, pero no hay una propuesta integral, no hay una lógica de garantía de derechos, de desarrollo integral, de protección integral y todos esos avances que Costa Rica pues ha tenido, digamos, hasta el momento. Este tema que toca Nela, de políticas, presupuestos e institucionalidad, es esencial, ¿verdad? No veo cómo podríamos avanzar como país sin esos temas, ¿verdad?
La política te da el norte, ¿verdad? Te da la ruta a seguir. El presupuesto te da los recursos necesarios para poder actuar, ¿verdad? Como decir, la gasolina para el carro, digamos. La institucionalidad te da la estructura, la organización y las personas para poder llevar a cabo estos programas. Y ya Virginia lo decía con muchísima claridad y precisamente pues me leyó la mente cuando mencionó la observación número 19 de 2016 del Comité de Derechos del Niño, referida al artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En doctrina de derechos humanos en general se asume que los derechos siempre deberían avanzar y nunca retroceder, ¿verdad? Y que, muy bien decía Virginia también, cuando hablamos de derechos tenemos que hablar de presupuestos para que hayan realizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, un programa de becas o de comedores en los centros educativos que se ha visto que cumplen un rol muy importante, especialmente para las familias en pobreza y pobreza extrema. No pueden abrir si no cuentan con los recursos materiales para poder conseguir los insumos y tener las personas que puedan dar el servicio, ¿verdad? Y sin embargo, muchas veces esto representa problemas serios en nuestros centros educativos. En la Asamblea Legislativa pasada, al final de la administración anterior, 2014-2018, los diputados decidieron eliminar el inciso A del artículo 34 de la ley del PAN, que dice lo siguiente: el Estado incluirá en el presupuesto nacional una partida equivalente al 7% de lo recaudado en el año fiscal anterior por concepto de impuesto sobre la renta, que se girará al patronato una sola vez en el mes de enero de cada año. Ya con ese artículo en la ley se incumplía muchas veces ese giro que se debía dar en enero de cada año. Ahora, sin ese artículo de la ley, va a ser muchísimo más fácil, por no decir automático, que no se va a girar los recursos suficientes y necesarios. Pero vean la contradicción, o sea, cómo a veces asumimos compromisos de legislación internacional que no se contradicen con la legislación interna o las decisiones que se toman en el Parlamento, y cómo es frustrante ver que no vemos una acción, por ejemplo, de la Sala Constitucional para entender los derechos también desde el punto de vista de los presupuestos. Porque vean lo que dice el artículo 4 de la Convención. Dice: los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongas. Hasta el máximo, dice la Convención. Y en Costa Rica pareciera ser que más bien la ley es la del mínimo de los recursos. Si a esto sumamos las restricciones fiscales y la regla fiscal, si esa regla se sigue aplicando a rajatabla, muchas de las instituciones van a entrar en cierre técnico, ¿verdad? Y así no se puede avanzar. Es muy paradójico, o sea, se ha instalado en la cultura popular, inclusive, esta narrativa de que recortar gastos públicos siempre es algo positivo, ¿verdad? Y eso lo vitorean incluso las mismas personas que están haciendo fila para un servicio que sin esos recursos va a dejar de existir, ¿verdad? Entonces, creo que no hemos entendido que las políticas públicas y los programas y servicios no salen de la nada, sino de los recursos públicos. La diferencia está en cómo se invierten esos recursos. Si yo pongo el dinero, como decir, que lo tiré en un basurero, o lo puse en un lugar donde más bien va a crecer, como quien pone una semilla en tierra fértil y crece, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Y cuando hablamos de niñez y adolescencia, estamos precisa y crucialmente hablando de la inversión que reporta los mayores niveles de retorno. Es decir, que por cada dólar o por cada colón que se invierte, más se va a obtener de retorno. Y no solo eso, sino que como lo ha demostrado el famoso Premio Nobel de Economía James Heckman, entre más temprano en la vida es esa inversión, más alto es ese nivel de retorno. Sin embargo, nosotros tenemos, precisamente cuando vemos el ciclo de la vida completa, vacíos importantísimos en diversas áreas de la inversión. Y además invertimos poco en enfoques
de atención integral a las familias, ¿verdad? Cuando hablamos de inversión en niñez y adolescencia, esos niños no están en la nada, no son seres abstractos, viven en familias, en comunidades, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y hay buena evidencia, inclusive ya tenemos evidencia en Costa Rica, que ha encontrado que la atención y la educación en modelos de crianza positiva a las familias mejora las condiciones de vida de esas personas, reduce la violencia y mejora el desarrollo de esas personas a largo plazo. Esto con investigación experimental con grupos de control. Y también tenemos el estudio hecho en Jamaica, que es una sociedad con muchas semejanzas a la nuestra. Yo no estoy hablando de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, no, estoy hablando de América Latina y el Caribe, ¿verdad? Donde se ha encontrado que la inversión temprana, y aquí está Nela que no me deja mentir, en actividades lúdicas, de interacción padres e hijos, de relativo bajo costo, con los padres para enseñarles a interactuar con sus hijos en los primeros años de vida, cuando esos chicos son comparados con padres que no recibieron esa atención 20 años después, suben sus ingresos cerca de un 22,5% con respecto a sus pares. Es decir, suben de estrato económico, ¿verdad? Tienen menos problemas de criminalidad, menos problemas de consumo de drogas, menos problemas de conflictividad, mayor estabilidad en sus vínculos interpersonales. Los mismos investigadores se declaraban sorprendidos cuando vieron esos resultados ante una inversión de tan pequeño costo. Entonces, mientras sigamos diciendo que algo sin importancia es el equivalente a un juego de niños, nos estamos disparando en el pie, ¿verdad? Nos estamos disparando en el pie, porque es precisamente en esos juegos de niños que tienen una altísima complejidad donde se dan las bases del desarrollo socioemocional, cognitivo e intelectual sobre lo que se va a construir ese proyecto de vida. ¿Verdad? Si agarramos a las personas ya en etapas más altas y les decimos, ahora sí, tienen que saber inglés, tienen que saber esto, tienen que saber lo otro, papá, y aquí están las oportunidades de empleo, ¿verdad? Una brecha entre la oportunidad y el perfil de las personas. No se puede decir, el que quiere puede, ¿verdad? Que es esa narrativa individualista, ¿verdad? De que sálvese quien pueda y al final todo es un tema de esfuerzo individual. No, no. El Estado tiene un rol y una obligación establecida en la legislación internacional con lo que se ha jugado. Y no podemos permitir como sector, en este caso, y desde las diferentes instituciones, que esto siga siendo así. Creo que tenemos que tomar una actitud más combativa con fundamento en los compromisos jurídicos que ya el país ha asumido. Muchísimas gracias a Pablo y a nuestros panelistas, doña Virginia y Rolando. Les damos las gracias en nombre de las instancias organizadoras, la Universidad Nacional, la Rectoría Adjunta y principalmente la Comisión de Política Institucional de Niñez y Adolescencia. Quiero recordar las palabras de doña Virginia: no hay derecho sin inversión, ¿verdad? Ese debería de ser uno de nuestros nortes. También recordar la premisa para la realización de este videoforo, que es hacer manifiesto el compromiso como Universidad Nacional con la niñez, con la adolescencia que vive en Costa Rica. Y antes de despedirnos, quisiera compartir un corto que muy gentilmente doña Virginia nos compartió para cerrar este espacio. Regáleme nada más un segundo. Perdón, Pedro, no sé por qué no me lo está dejando compartir. Pablo, yo te lo mandé, no sé si puedes. ¿Por qué medio me lo mandaste? Por WhatsApp. Perdón, pero no sé, como me tuve que cambiar de computadora en último momento, no, aquí no tengo habilitado. No sé qué cosa que no me deja compartirlo. O no sé, doña Virginia, si podrá compartírnoslo usted. Sí, claro, yo lo comparto. Nada más para que sepan, este es un corto que hemos pasado siempre en campañas electorales. Lo hemos hecho, estos cortos que se hacen, que son permanentes. Y son los niños hablándoles a los candidatos con esa... entonces me pareció como muy oportuno. Voy a compartir. Nada más no olvidemos compartir el audio, doña Virginia, cuando le da a compartir abajo. Okay. Y con esto nos despediríamos. Ajá.
Vale, vamos a ver. Es que hicimos varias versiones, entonces voy a ponerlo para que no entre como por aquí. Se llama Escúchame. Vamos a poner, ustedes me dicen si está con audio. Nadie ofrece más que tú. Blu, bla, bli, ble, bla. De eso, ¿qué se cumplirá? Blu, bla, ble, bla, bli. Solo en campaña te acuerdas de mí. Si confiamos hoy en ti, no nos llegues a fallar. Pues más chance no tendrás. Aunque no votamos, oye nuestros mensajes. Menos palabras, más acciones. ¿Lo escucharon bien? Bla, bla, bli, Sí, blo. muchísimo. Bla, bla, bli, Vamos a blo, blo. ponerlos, vamos a ponerlos en circulación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y feliz tarde. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias por el espacio. Un gusto.